Listo, hermano y hermana, estamos en el segundo punto que se llama el dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? La teología del dispensacionalismo consiste en diferenciar la salvación según la época histórica. O sea, somos salvos depende la época en que hayamos vivido. Desde la creación hasta Jesús, o sea, antes de Cristo, llamado del antiguo pacto o dispensación de la ley. Recuerde que esa teoría es una teoría evangélica. No es lo que dice la Biblia, sino una teoría evangélica. Lo que estoy leyendo ahorita lo tomé de la Wikipedia en Google. Entonces ahí lo puede buscar usted. No estoy leyendo lo que yo creo, sino lo que dicen ellos. Por eso dice, desde la creación hasta Jesús, llamado el antiguo pacto o dispensación de la ley, dicen ellos, las personas se salvaron por las obras, o sea, obedeciendo la ley. Eso es lo que dice la teoría de la dispensación, el del dispensacionalismo. Punto 2 de esta teoría, a partir de Jesús, o sea, cuando Jesús viene, tiene su ministerio, muere en la cruz del Calvario, resucita y va al cielo, dice, a partir de Jesús, llamado el nuevo pacto, tenemos, según ellos, la dispensación de la gracia. Entonces queda abolida la ley, ya la ley no hay que guardarla, queda en el pasado, según ellos, y las personas se salvan solamente creyendo. No es necesario obedecer la ley. Yo he contado algunas veces que yo fui evangélico, nací casi que en la iglesia evangélica, fui pastor de jóvenes en la iglesia evangélica y siempre se hablaba de esas cosas. No tal vez se daban estudios profundos, pero sí se decía, estamos en la ley, estamos en la gracia y no en la ley. Entonces, si alguien leía un versículo del Antiguo Testamento y parecía contradecir algo, entonces la gente decía, bueno, vamos a la gracia, o sea, vamos al Nuevo Testamento. Entonces siempre se habla de esto y usted ha conocido, ha entendido sobre esto. Esto es lo que dice la teoría del dispensacionalismo. Antes de Cristo la gente se salvaba obedeciendo la ley. Después del nacimiento, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la salvación es por la fe, o sea, por gracia. Pero no hay que guardar la ley. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, con esto vamos al tercero de los puntos, que es importante. El nuevo pacto y el viejo pacto coexistían desde que entró el pecado en la tierra. O sea, en la historia de la humanidad, después del pecado, siempre han estado ambos pactos. Las personas del Antiguo Testamento no se salvaban por guardar la ley. Si alguno de ellos se hubiera salvado por guardar la ley, nadie se hubiera salvado porque todos pecaron. Y usted conoce la historia. Entonces se da cuenta de un David. Si la salvación fuera por la ley, David no se hubiera salvado. Moisés mismo no se hubiera salvado. Abraham no se hubiera salvado porque mintió, diciendo que su hermana, que su esposa más bien era su hermana. Y así sucesivamente, usted puede leer la historia en la Biblia. Los dos pactos en este caso han coexistido. Veamos algunos versículos con respecto a esto. Y hablando de los ejemplos, Caín y Abel. Caín buscando la salvación por las obras, Abel por la fe. Son símbolos, alegorías también del viejo pacto y del nuevo pacto. Nos dice esta cita, Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio. Salvación por obras, a diferencia de Abel. Abraham y Sara, que ya lo vimos al principio, leímos la historia o la comentamos por encimita, pero usted sabe que Abraham trató de obtener la promesa de Dios por la ayuda, por su esfuerzo, por las obras, teniendo un hijo con su sierva y Agar, la sierva de Sara en este caso. Pero la promesa no era por medio de otra que no fuera su esposa, porque Dios puede dar vida donde hay muerte, de un vientre que es estéril, Dios puede dar vida de ese vientre.
Las promesas de Dios solamente hay que hacer una cosa para poder obtenerlas: creer, tener fe en esa promesa. La Biblia no hace ninguna distinción cronológica al respecto de la salvación. La salvación siempre ha sido y siempre será por la fe. Nunca va a ser por las obras o por la obediencia, sino por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Por cuanto por la ley, se lo leo de nuevo, hermano y hermana. Dice, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo, y ahí nos vamos a Abraham, el justo por la fe vivirá. La salvación es por la fe. El justo vive por la fe, no por la obediencia, no por las obras, no lo que puede alcanzar por sí mismo, sino por la fe. Siguiente. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, un capítulo muy gustado por muchas personas, incluyéndome, se llama Los hombres de la fe, o así le ponen como título a este capítulo, y están un montón de personajes tremendos del Antiguo Testamento, ¿Cómo se salvaron estas personas del Antiguo Testamento? Vea lo que nos dice el libro de Hebreos, y leemos así saltados unos de otros porque no podemos leerlo todo por el tiempo. Pero Hebreos 11, 4 en adelante dice, por la fe Abel. Después dice Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, y sigue mencionando nombres ahí. El versículo 32 nos dice de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y de los profetas. ¿Y cómo alcanzaron, hermano y hermana, salvación esos hombres? Dice Hebreos 11:33. Por la fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Hebreos 11:1 empieza diciendo, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan. Y el versículo número 2 dice, por ella. ¿Quién es ella? Por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Cómo alcanzaron testimonio los antiguos? Por la fe. No fue por las obras, sino por la fe. Y aquí entramos, hermano y hermana, en el cuarto punto, que es el nuevo pacto no invalida la ley. Porque tal vez al decir, predicar y enseñar que por la fe alcanzamos la salvación, algunos podrán intuir, creer que estamos negando la obediencia a la ley. Pero ¿cómo alcanzamos la salvación? Por la fe. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Eso lo vamos a ver en el cuarto punto.